también evaluado, expuesto por muchas personas. Ahora, como habíamos mencionado muchas veces, cuando hablamos de la seguridad de salvación o la pérdida de salvación también, ambas posturas tienen textos bíblicos. Ambas posturas hablan de textos bíblicos. Ambas posturas presentan textos bíblicos por pastores, por predicadores, etc. En este caso, amados hermanos, vamos a hablar de uno de los textos que se presenta para decir que la salvación se pierde. Mateo capítulo 7, verso 21. Mateo capítulo 7, verso 21. Pero alguien dirá, pero hermano Fernando, ahí al costado vemos a un hermano llamado David Diamond. Claro, vamos a escuchar su postura en cuanto a este punto, rápido nada más, porque en todo su video él va a hablar de la aplicación a la santidad, ¿no? Pero no va a interpretar el texto, ¿no? Repito una vez más, nosotros no hacemos ataques a las personas directamente, ¿no? No hacemos eso. Consideramos a los hermanos, a las hermanas que tienen las doctrinas fundamentales como hermanos en Cristo Jesús. ¿Podemos diferenciar de sus posturas? Sí, pero mantenemos el amor y el vínculo de la fe en Cristo Jesús, ¿no? No así, con posturas unicitarias, unitarias, mormonistas, etc. No, pero con hermanos que sostenemos doctrinas fundamentales como la Trinidad, como la salvación solamente por gracia y por medio de la fe, como la deidad del Hijo, etc., consideramos hermanos en la fe. Y es el caso del hermano David Diamond. Mi persona no lo considera un falso, un hereje, no lo considera. Es un hermano para mí en la fe, pero no estoy de acuerdo con esta postura que sostiene. Él dice que la salvación se pierde. Y no va a ser el único video. Van a ser muchos videos, o tal vez uno más, que hagamos tocante a textos que él va a utilizar para decir que la salvación se pierde. Muy bien. Antes de comenzar, nos vamos a centrar en Mateo capítulo 7, verso 21 al verso 23. Los tres textos voy a exponer en su panorama y dando puntos importantes y claros. Pero antes, escucharemos la postura en base a este tema de David Diamond. Muy bien, escucharemos, amados hermanos. Gracias por continuar con ustedes en este su programa Misterios y Enigmas de la Biblia. Estamos desarrollando un tema fascinante. Quisiera que tengan la amabilidad ustedes, amigos televidentes, de acompañarme con sus Biblias a Mateo capítulo 7, versículos 21 en adelante. Una de las declaraciones más escandalosas del Hijo de Dios a sus propios discípulos. Los puso entre la espada y la pared. Y tal vez a usted y a mí también. Le invito a leer Mateo 7, 21 en adelante. Dice: no todo aquel que me dice dos veces, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos, la palabra muchos siempre me suena a mayoría en la Biblia, me dirán en aquel día, Señor, Señor, reconocen el señorío. ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, malditos, o en pocas palabras, hacedores de maldad. Yatensi, qué tremendo versículo, y lo dice el Hijo de Dios. ¿Qué pasó acá? Ellos eran salvos, hicieron milagros. ¿En qué se basaban? Se presentan ante el Mesías y narran todo su currículum ministerial delante del trono de Dios, y de pronto les dice, yo no lo conozco, ¿ustedes quiénes son? ¿De dónde vinieron? Hacedores de maldad, fuera de acá. Yatensi, qué tremendo problema. ¿Qué pasó acá? Mire, es un texto que a mí también me ha quitado el sueño y me ha puesto a repensar sobre mi fe y ha puesto a repensar sobre mi vida cristiana. En exégesis, para los eruditos expertos en interpretar la Biblia, hay varios grados de autoridad bíblica. Hablemos del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no se le da el mismo nivel de autoridad un dicho de Pablo que un dicho de Jesucristo. Por supuesto. Aunque lo que diga Pablo también es palabra de Dios. Pero los eruditos le dan... Mira, vamos a ir desglosando un poco esta parte, ¿no? En la primera parte, David Diamond empieza con el texto bíblico, ¿no? Este programa dura casi 2 horas, perdón, casi 1 hora, en el cual
David Diamond dice, ¿no? Hablemos de la seguridad de salvación, porque un día David Diamond se despertó preocupado, triste, porque meditó el texto de Mateo 7:21, ¿no? Entonces él dijo, se pierde la salvación, y él desde ese momento empezó a enseñar y a buscar textos que afirman que la salvación se puede perder. Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 6, Filipenses capítulo 2, etcétera, ¿no? Primera Pedro capítulo 1 también, sin santidad nadie verá al Señor, ¿no? También utilizando pasajes del apóstol Pablo como Corintios capítulo 9, ¿no? No vaya a ser que yo mismo sea descalificado, ¿no? Apocalipsis capítulo 1, o sea, varios textos. En todo esto, ¿no? Él empieza a preguntar en base a este texto, ¿no? En base a este texto. Y él va a empezar a decir, ¿no? ¿Qué pasó acá? ¿Eran salvos? ¿Perdieron su salvación? Hacían obras, hacían milagros. Hacían o profetizaban, hablaban del Señor. El señor Yatensi Bonilla, ¿no? Que es un doctor en lo que es lingüística bíblica, va a decir, sí, a mí también me causó preocupación este texto, ¿no? Porque es muy preocupante lo que va a pasar así. Acá me hace examinarme a mí mismo y mi conducta también, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ellos lo van a llevar a ese ámbito. Desde acá ya lo van a llevar a ese ámbito. Pero ahí surge la pregunta, ¿eran creyentes? Mateo 7:21 le está hablando a creyentes, le está hablando a la iglesia, ¿o a quién se está centrando? De ahí debería partir la pregunta, pero no lo va a partir de ahí. Todo lo van a llevar al campo de la vida práctica, ¿no? A los que dicen ser y no lo son. A ese campo lo van a llevar, pero se entiende. Me hubiera gustado una interpretación correcta de Mateo 7:21 al 23, pero no lo van a hacer, ¿no? Otra cosa es que Yatensi Bonilla dice, ¿no? En el mundo de la erudición, de los eruditos, de los teólogos, hay dos cosas. Los escritos de Pablo son inferiores a los escritos de Jesús. O sea, lo que dijo Pablo es inferior a lo que dijo Jesús. ¿Quién piensa eso? Los eruditos, los teólogos, pero la Biblia no. La Biblia nos habla de que toda la palabra inspirada por Jesús y por los profetas y apóstoles viene por el Espíritu Santo. De manera que el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo ha inspirado lo que Jesús dijo y lo que los apóstoles, en este caso Pablo, dijo. Timoteo 3:16, toda escritura es, él no dijo, algo superior dijo Jesús, algo inferior Pablo. Eso no hay en la Biblia, ¿no? No hay en la Biblia. Es un pensamiento de los eruditos, se acepta, pero no es el mensaje bíblico. La Biblia enseña que los escritos de Pablo, los escritos de Pedro, los de Jesús, fueron inspirados por el Espíritu Santo para enseñar verdades al pueblo del Señor, y en este caso para enseñarnos realidades a nosotros que somos la iglesia del Señor. De manera que así de veraz, así de inerrante, así de exacto, así de correcto son las palabras de Jesús, de igual manera las palabras del apóstol Pablo. Hay una unidad en cuanto al mensaje teológico de los apóstoles y de Jesús tocante al Nuevo Testamento. Ahí nomás se comete un error, ¿no? No podemos decir, bueno, es que lo dijo Pablo y él dijo tal cosa, pero Jesús, hay que ponerle más importancia, no. Toda la Biblia nos habla de la palabra de Dios. Es un mensaje de Dios. Muy bien. Vamos a continuar escuchando un poco más. Mucha más autoridad lo que diga el mismo Dios en Jesucristo. Este texto me ha quitado el sueño, o varios sueños durante varias noches, porque es un texto escandaloso y un texto de advertencia. No lo dijo el apóstol Pablo. Si lo hubiera dicho Pablo, estas palabras, uno dice, bueno, Pablo también era así, Pablo también mandó a... ¿Te das cuenta el error? ¿Te das cuenta? Si lo dijo Pablo, es Pablo. Pero Jesús, hay que poner más importancia en Jesús. No. Lo dijo Pablo, sí. Pero fue inspiración del Espíritu Santo. ¿Lo dijo Jesús? Claro que sí. Pero también fue inspiración del Espíritu Santo. Ambas palabras son inerrantes. Son dirigidas, encaminadas por el mismo Dios. De manera que lo que dijo Pablo y lo que dijo Jesús son importantes. ¿Se contradicen? Absolutamente no. Hay un complemento, una correlación entre lo que dijo Jesús
y lo que va a decir el apóstol Pablo. No es uno más importante que el otro. No. No vemos la Biblia en base a lo que los escribieron los autores nada más. La Biblia fue escrita por Dios, de manera que Él está inspirando todo eso. Tengamos mucho cuidado en decir, como Él dice, no, es que lo dijo Pablo, pero Jesús, no. Más autoridad, dijo Él. Tengamos mucho cuidado con eso. Callar a las mujeres, Pablo tenía su carácter, pero el problema es que lo dijo Jesucristo. Jesucristo dijo, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Supuestamente, el decir Señor, Señor, estaban confesando con su boca. Porque en aquel día sacarán su currículo ministerial, me dirán, Señor, en tu nombre, y mire que en tu nombre sacamos demonios. Parece que los demonios se sujetaron. En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, hubo profecía. O sea, que eran ministros de éxito. Y yo aumento, en tu nombre tumbamos gente. En tu nombre llenamos estadios. En tu nombre las iglesias eran llenas. En tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre. Oye, esto es para pensar. Mire, amables televidentes, tomemos en serio. Ahí vamos a encontrar también un error, ¿no? Y eso es lo que nunca se debe cometer, amados hermanos. Los que están pasando clases con nosotros saben que cuando vamos a hacer una interpretación de la Biblia o vamos a estudiar la Biblia, sabemos que por lo menos hay 3 pasos fundamentales, ¿no? La observación, la interpretación y la aplicación. De manera, amados hermanos, que no podemos aplicar sin interpretar. ¿El texto acaso dice, hicieron iglesias, hicieron templos? ¿Dice el texto eso? A ver, comenten en los comentarios. Él acaba de decir, ¿no? Y yo puedo aumentar, ¿no? Que hicieron templos, levantamos iglesias. Lo está aplicando directamente a la iglesia. ¿Dice el pasaje eso? Responda usted en los comentarios. No lo aplique rápidamente. Interpretemos el texto. Recuerde un paso importante. Y siendo él exegeta, intérprete, él debería saber eso. Antes de la aplicación, viene la interpretación. Yo no puedo aplicar sin antes interpretar. Yo interpreto correctamente y aplico correctamente. Pero él ya empieza aplicando. Y yo puedo decir también que hicieron iglesias, templos, eran siervos del Señor, eran ministros grandes. O sea, ¿dónde dice eso la palabra de Dios? No le añadas, no apliques rápido. No apliques, interpretar. Y hoy vamos a interpretar conmigo, no porque yo sea el mejor intérprete. Hoy voy a dar mi humilde opinión entre un pasaje de Mateo 7:21 en su contexto. Pero hasta acá vemos errores. No podemos aplicar sin antes interpretar. El pasaje no dice que iglesias, templos. ¿Por qué lo aplica la iglesia? Ni siquiera había iglesia en ese tiempo. ¿Acaso Jesús le está hablando a la iglesia? ¿Le está diciendo, así serán sus falsos pastores? ¿O los pastores o los ministros? Está hablando del contexto del reino. Y está hablando en un contexto judío, no a la iglesia. Muy bien. Pero bueno, error número 1, aplicar directamente sin antes interpretar. Error número 2, ¿cuál era? El anterior. Decir que la autoridad de Jesús es superior a la de Pablo. ¿No? Que hay que poner más importancia en lo que Jesús dijo y no tanto en lo que Pablo dijo. O sea, tengamos mucho cuidado con eso, ¿no? La vida cristiana. La vida cristiana no es una obra de teatro. No es tanto el hacer o el actuar en un ministerio. Es más que eso. Y este texto, por favor, léanlo bien. Es Mateo 7, 21, 23. Y no se vayan a enojar conmigo, porque yo soy el primero perjudicado del texto. Porque al leerlo yo me siento mal. Porque hay muchas cosas que no he hecho bien. Y tomemos en serio. Hay también un punto importante. Y yo voy a responder la pregunta juntamente con ustedes. ¿Para quién está hablando este texto? ¿Está hablando a los creyentes para que se cuiden? ¿Será que de eso está hablando? ¿Será que está hablando al creyente para advertirle que puede perder su salvación? ¿Será que está hablando que algunos creyentes al final del tiempo, del fin, van a perder su salvación? O sea, hermanos, es importante entender a quién le está hablando este pasaje. ¿A quién va dirigido? Así que
con calmita vamos a entrar. Otra vez, sigue aplicando. Es mi vida, está bien, no digo que esté mal, pero no aplicaremos sin interpretar. Además, este pasaje no habla en ese sentido para nosotros. Claro que tenemos que cuidar nuestras vidas espirituales. Claro que tenemos que cuidar nuestras vidas de comunión con Dios. Pero para eso tenemos varios pasajes. Mateo 7:21 no aplica ese punto, mis amados hermanos. No aplica una vida consagrada, una vida dedicada. No habla de eso. Vamos a demostrar hoy que este pasaje aplica netamente a los falsos maestros o a los falsos profetas según el contexto. Pero vamos con calma. Esta palabra de Jesucristo, lo dijo Jesucristo. Ustedes y yo no nos queremos llevar una sorpresa en el día que nos presentemos delante de Dios. Ahí está el punto. Cuando una persona cree que la salvación se pierde, en su corazón hay inseguridad, como Yatensi Bonilla y como David Aimo, ¿no? No nos podemos llevar sorpresa. ¿Qué les pasa? ¿Qué piensan ustedes en el día del juicio? Dios nos puede decir, nunca os conocí. Yo les pregunto algo y escriban en los comentarios. Cuando uno dice que la salvación se pierde, ¿trae confianza o trae desconfianza? ¿Trae seguridad o trae inseguridad? ¿Trae firmeza o trae duda? A ver, comenten en los comentarios. ¿Cómo ven a Yatensi? ¿Podemos llevarnos una sorpresa? O como dijo David Aimon al inicio, ¿no? Este pasaje nos va a sorprender. A usted y a mí, dijo él. Nos puede dejar ahí perplejos. Trae inseguridad, como Yatensi, ¿no? Tengo que examinar mi vida. Tengo que pensarlo bien. Porque puede ser que yo sea un desconocido. O sea, date cuenta de lo que trae la pérdida de salvación. La postura pérdida de salvación. Inseguridad. Miedo. Temor. ¿Será que perdí mi salvación? Hoy fallé. Hoy mentí. Hoy no oré. ¿Perdí mi salvación? Dese cuenta lo que causa cuando uno dice que la salvación se pierde. Donde Cristo va a ser el juez. Y mire que ya Cristo nos da una advertencia que muchos no hemos leído el texto. Esas personas que se condenaron, si ustedes le hubieran preguntado a ellos, ¿estaban seguros de su salvación? Ellos le hubieran dicho sí, hasta se hubieran enojado. ¿Cómo así que dudan de mi salvación? Y mire, y ellos le hubieran dicho, uy, en nombre de Cristo, Dios nos usó para sacar demonios, hacer milagros, profetizamos y te dan todo el currículo. Llenamos los estadios, llenamos las iglesias. Y mire que ellos mismos, Cristo le dice, nunca os conocí, hacedores de maldad. Vete a quemar, y yo comento en forma chistosa, vete a quemar con los mismos demonios que sacaron. Repito, esas palabras no las dije yo, lo dijo Jesucristo. Y en este programa, o los otros, vamos a reflexionar sobre estas palabras que son para mí muy fuertes. Y si no las reflexionamos, nos podemos llevar una sorpresa cuando nos presentemos delante de Jesucristo. Muy bien, vamos a un momento acá a la pizarrita, ¿ya? Vamos un momento a la pizarrita y vamos a ver cómo lo van a interpretar ellos. En todo el video usted va a poder comprobar eso, ¿no? Miren cómo lo van a interpretar. Ya, vamos a ir a la pizarra un momento. Miren cómo lo van a hacer ellos, ¿no? Y hoy voy a demostrar lo contrario con el texto. Mateo, vamos a centrarlo acá, ¿no? Acá. Mateo, ¿no? 7:21. Es el pasaje que vamos a examinar, ¿no? Ellos, los hermanos, van a llevar esto. ¿A dónde le van a llevar? ¿A dónde van a llevar? A la aplicación. Examinémonos, tengamos mucho cuidado, etcétera, 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 ¿no? Tengamos mucho cuidado con esto, porque puede ser que nosotros caigamos también en desobediencia, ¿no? ¿En qué ámbito lo van a llevar? Al ámbito, es una advertencia para el cristiano. A ese ámbito le están llevando ellos. Es una advertencia para el cristiano, para el creyente, que se mire cómo está haciendo las cosas. Cuidado que sea desconocido por Dios. A eso lo están llevando ellos. ¿Te das cuenta? Lo están llevando a un campo aplicativo, como una advertencia para el cristiano a mirar su vida. No. Lo que Mateo 7:21 nos va a enseñar
y yo lo voy a demostrar, es que es una advertencia ¿para quién? Para los discípulos. Discípulos. No para los cristianos, no para la iglesia, para los discípulos judíos. Ahora, ¿es una advertencia para que se miren a sí mismos sus vidas? No, es una advertencia para que miren a un grupo diferente. Vamos a la aplicación que le van a dar los hermanos David Diamond y Yatensi Bonilla, ¿no? Es una advertencia para que se miren a sí mismos. A sí mismos. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida con el Señor? A sí mismos. Así están aplicando Mateo 7:21. Pero Mateo 7:21 es una advertencia para los discípulos para que miren y tengan cuidado de quién, de sí mismos, de sus vidas, cómo estarán. No, para que se cuiden de los falsos profetas. Ni siquiera en ese tiempo había iglesia. Les está haciendo una advertencia, sí, a los discípulos, no a los cristianos, no a la iglesia, de cuidarse de los falsos profetas, mas no de sus propias vidas. Tengamos mucho cuidado. Muy bien. Esta es una manera aplicativa errada de mirar Mateo 7:21. Esta va a ser la aplicación correcta de Mateo 7:21. Y no se preocupe, lo vamos a ver enseguida en el contexto. Muy bien, entendiendo ahora sí todo esto, nos vamos a nuestras diapositivas. Muy bien, nos vamos a nuestras diapositivas. Vamos. Hemos visto la introducción, entendiendo que hay hermanos como David y Botensi que creen que la salvación se pierde, basados en Mateo 7:21, que les llama a la reflexión, a mirar su conducta, puede ser que tengan ministerios, iglesias, etcétera, pero sean desconocidos con Dios. Para ellos es una incertidumbre, una preocupación, y así es como vive una persona que cree que la salvación se pierde, dudando, pensando si lo perdí o no. Bueno, al final Dios sabrá. Duda, desconformidad y temor. Nosotros creemos que la salvación no se pierde porque es segura en Cristo Jesús, y esta nos da confianza, no creyéndonos, nunca perderemos porque somos los elegidos, no, sino que la misma seguridad de salvación nos lleva a la humillación, a la dependencia y a la obediencia. Muy bien, vamos entonces. Mateo capítulo 7, verso 21, vamos a nuestra diapositiva. Tenga listo su lápiz, su cuaderno, porque arranca desde acá, amados hermanos, arranca la interpretación de Mateo 7, 21 al 23 en su contexto. Bienvenidos a todos, compartan y déjenos sus comentarios. Mateo 7, 21, respuesta bíblica: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Mateo 7, 21, ¿no?, al 23, está dentro de un sermón conocido como el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte. Este Sermón del Monte es un sermón de preparación para sus discípulos. Nada más falta ver, o vamos a ver el pasaje, ¿no? Vamos a nuestras Biblias y vamos a contemplar Mateo capítulo 7. Muy bien, Mateo capítulo 7. Mira lo que dice el texto. Nos salimos de Mateo. Mateo capítulo 7. Muy bien. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 7 y tengan listos sus resaltadorcitos porque vamos a hablar muchas cosas importantes. Así arranca, Mateo capítulo 5. Ahí arranca el Sermón de la Montaña. Bien, viniendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo sus bocas les enseñaba, ¿no? ¿Qué les enseñaba? Muchas cosas. Entonces vamos acá a la pizarra, vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar lo que habíamos escrito y entendamos lo siguiente.
Mateo 7:21 está dentro de todo un contexto. Está dentro de todo un contexto. Muy bien. ¿En qué contexto está Mateo 7:21 al 23? ¿Qué está pasando? ¿Ah? ¿Qué está pasando? Se va a empezar a dar las reflexiones, ¿no? No que le funcione la pizarra, pero vamos a entender. Cuando hablamos de Mateo 7:21 al 23, nos habla de que esa porción está dentro de un desarrollo. ¿Cuándo empezó ese desarrollo? ¿Quién lo está diciendo? Jesús. ¿Cuándo empezó? Desde el capítulo 5. De manera, anoten sus cuadernitos. El sermón de la montaña inicia en el capítulo 5 y culmina en el capítulo 7. Anote eso en sus cuadernitos. El sermón del monte arranca en el capítulo 5, cuando Jesús se sube de un monte y los discípulos van, se sientan y les habla. Todo lo que les va a decir está en los 3 capítulos. Capítulo 5, capítulo 6 y el capítulo 7. Estos 3 capítulos son el sermón de la montaña o el sermón del monte. Entonces, ya hemos aprendido algo. Número 2. ¿Quién está hablando? Jesucristo. Anote eso. ¿Quién está hablando? Jesucristo. Número 2. ¿A quién le está hablando? ¿A la iglesia? Según lo que hemos leído en el capítulo 5, verso 1 al verso 2, a ver, comenten los del TikTok. ¿A quién le está hablando? ¿A la iglesia? ¿A los cristianos? ¿No? ¿A los pastores? ¿A los diáconos? ¿A quién le está hablando? ¿A los profetas? ¿A los evangelistas? ¿A quién le está hablando? Según Mateo 5, verso 1 al verso 2. Sentándose Jesús viendo a los discípulos, se fue arriba, dice, ¿no ve? A la gente, se fue a un monte y vinieron ¿quiénes? Y él se sentó y les empezó a hablar. Según el contexto, ¿a quién le está hablando? ¿Quiénes son los remitentes del sermón de la montaña? De manera directa, los discípulos. Los discípulos. ¿Y los discípulos eran bolivianos, colombianos, chilenos, argentinos, paraguayos? ¿Eran parte de la iglesia? No, eran judíos. Entonces, 3 cosas importantes. Número 1, Mateo 7, 21 al 23 está dentro del contexto de el sermón del monte, el sermón de la montaña. Número 2, el que va a hablar todo este sermón es Jesucristo. Número 3, le está hablando directamente a sus discípulos, no a la gente, directamente a sus discípulos, no a la multitud. Al contrario, él está escapando de la multitud, se va a un monte más alto y solamente los discípulos van a su encuentro. Ahí arranca el sermón de la montaña. ¿Hasta ahí me han entendido? Coloquen en los comentarios. Entendimos, coloquen un like ahí, ¿ya? Muy bien. Entendiendo eso, amados hermanos, nos falta un punto importante. Punto número 4. Punto número 4. Este sermón del monte es un sermón de preparación. Anote eso. El sermón del monte es un sermón de preparación. Les está preparando a los discípulos en mira al reino que Jesús vino a ofrecer o a instaurar. Recuerda que los discípulos están en su preparación. Este sermón del monte es preparativo. ¿A quién? ¿A la iglesia? ¿A los pastores? ¿A los líderes? ¿A los no, a los discípulos. Directamente estamos interpretando el texto. No estamos aplicando, por si acaso. Interpretación. Muy bien. En base a esto, anoten, vamos a ver 6 puntos del sermón del monte. 6 puntos del sermón del monte. Vamos entonces. Punto número 1. La primera va a ser el carácter del discípulo del reino. Del capítulo 5, verso 3 al verso 16, Jesús va a empezar a hablar cómo tiene que ser el carácter de los discípulos ante el reino que Jesús estaba ofreciendo. Vemos las bienaventuranzas, etc. Ahí está todo eso. Muy bien. Número 2, o preparación número 2. La justicia más superior del reino. Del versículo 17 del capítulo 5 al versículo 48, donde Jesús va a hablar, ¿no?, del divorcio, de la ira, de los enemigos. Ahí Jesús va a decir, ¿no ve?
Si alguien te da en la mejilla, dale la otra, ¿no ve? Jesús está hablando, les está preparando en una justicia que es superior en el reino. ¿Cuál? La justicia del amor, de la piedad, de la misericordia, del perdón. ¿Me están entendiendo? Muy bien. Preparación número 3. La vida devocional ante Dios ante Dios en el reino. Del capítulo 6, del verso 1 al verso 18. Ahí les va a hablar de la oración, de las limosnas, del ayuno, cómo tienen que tener su vida devocional ante Dios ante el reino. Todos tocante al reino, no tocante a la iglesia. No tocante a gentiles, tocante a judíos. ¿Por qué? Porque Jesús vino a ofrecer el reino a los judíos. Y los encargados de promover este reino, de expandir este reino, de testificar de este reino, ¿quiénes serán? Los apóstoles. ¿Me dejo entender? Eso se llama interpretación. No estamos aplicando todavía. Estamos interpretando nada más. Vamos entonces. Número 4. Las riquezas y ansiedad material ante el reino. ¿Cómo tenían que comportarse ellos, los discípulos? Mira, tocante a las riquezas, a estar ansiosos, a estar afanados. Y Jesús les va a decir, ¿no ve? No os afanéis. Dios, que da alimento a las aves, que da vestimenta a las plantas, a los árboles, Él los va a sostener, porque hasta sus cabellos están contados, dice Jesús. ¿Te das cuenta? Les está preparando a los discípulos para su misión tocante a los judíos. ¿Me están entendiendo? Se comprende mejor, ¿no? Esto se llama interpretación, no aplicación. Interpretación. Y eso que estoy viendo de manera saltada, porque no es el tema Mateo o el Sermón del Monte, ese no es el tema del día de hoy. El tema es Mateo 7, 21 al 23. Muy bien. Jesús está dando enseñanzas de preparación a los 12 discípulos en mira al reino. Punto número 5. Principios personales en el reino. Mateo capítulo 7, verso 1 al verso 12, ¿no? En estos principios personales vamos a ver, ¿no? La oración como regla de oro, el no juzgar a los demás, ¿no? Él va a hablar mucho de cómo va a ser los principios personales de un discípulo de Dios, en este caso, de ellos, ¿no? Y por último, número 6, advertencias finales. Advertencias finales, ¿no? Advertencias finales en el reino. Mateo capítulo 7, verso 13 al 27, ¿no? Y de esta manera se estructura el sermón de la montaña o el sermón de preparación a los discípulos judíos ante la llegada del reino que Jesús vino a instaurar, que sabemos que después va a ser rechazado por los judíos, ¿no? Una preparación a ellos. Hasta acá no vemos nada de la iglesia, nada. Vemos para ellos. Después vamos a aplicar. ¿Cómo podemos aplicar nosotros? Pero primero hay que interpretar. ¿Muy bien? Muy bien. Ahora, si yo desgloso todo esto, te va a salir una gran sorpresa. Pero como no es el tema de hoy, el Sermón del Monte, nos vamos a centrar en la última parte. Advertencias finales en el reino. Advertencias finales en el reino. ¿Muy bien? Muy bien. Dentro de esta última parte, que es la última sección de la estructura del Sermón del Monte, vamos a ver 3 advertencias. ¿Cómo finalizaba la última parte? Advertencias finales ante el reino. Y la pregunta es, desde Mateo 7, 23 al 27, 21 al 27, perdón, 13 al 27, ¿qué advertencias va a dar Jesús? Son 3. Número 1, advertencias sobre los 2 caminos. Mateo capítulo 7, verso 13 al 14. Mateo capítulo 7, verso 13 al 14, nos va a hablar de los 2 caminos, ¿no ve? O las 2 puertas, como tú quieras colocar. No es el tema, no estamos entrando en eso. Segunda advertencia, acá es nuestro tema. Advertencias sobre los falsos profetas. De Mateo capítulo 7, 15 al 23. Y por último, la advertencia sobre el no ser hacedores. ¿Recuerdan la ilustración?
Cualquiera que me escuche estas palabras y no las hace, las compararé a un hombre que edificó su casa en la arena, etcétera, etcétera. Y aquello que me oye y las hace, será comparado a un hombre que edificó su casa sobre la roca. ¿Ve? Son advertencias. Ahora, toditos, absolutamente todos, miren aquí adelante. Vamos a entender todos juntos. Los que están pasando clases conmigo, no comenten. Que comente la gente que viene por primera vez o que quiere rebatir. Ustedes no atiendan, porque ustedes están acá para aprender. Miren aquí adelante todos. Hermana Marina, hermana Amaya, todos, miren aquí adelante. Miren, vamos a aprender. ¿Qué entendimos? Jesús le está hablando a sus discípulos. Le está hablando a ellos. Personalmente a ellos. Les va a preparar para el reino que Jesús va a promover, va a predicar y que ellos van a ayudar a hacer todo eso. Miren aquí adelante. Él empieza hablando de la justicia, del ayuno, la oración, el ser luz, el ser la sal del mundo, etc. Miren aquí adelante todos. Ya para finalizar el sermón, Jesús les va a decir a ellos, les va a dar advertencias. Cuídense. O como dice el texto, guardaos. ¿Les está enseñando acaso, cuídense de ustedes mismos, de sus obras, cómo están caminando? No. ¿Acaso les va a decir, cuídense, porque pueden perder la salvación? ¿Les va a decir eso, hermanos? No, pongan mucha atención. El punto de Jesús es las advertencias que va a pasar al momento de predicar el reino. ¿Qué es lo que va a pasar cuando les van a empezar a predicar el reino, a hablar del reino? Cuídense, ¿no? Ahora miren, advertencia sobre los dos caminos. No voy a entrar en ese tema. Advertencia sobre los falsos profetas. Ahí es nuestro punto. En pocas palabras, miren aquí adelante. Les va a decir, hey, discípulos, cuídense de los falsos profetas. Ese es el punto de Mateo 7, 21 al 23, que conecta con el 15 para abajo. Muy bien, date cuenta de eso. No apliquen. Lo malo de las personas, como las personas que están escribiendo, no saben interpretar. Ustedes, hermanos míos, amados, interpreten. No digan, pero también le dice a la iglesia. Pero también, no, a ver, no saben interpretar, ¿te das cuenta de eso? No saben interpretar. Ustedes, por favor, aprendan a observar, a interpretar y después a aplicar. ¿Me dejo entender? Muy bien. Dejemos que los demás escriban. Ustedes atentos a la enseñanza. ¿Hasta ahí hemos comprendido? Sí. Jesús le está dando advertencias. Cuídense, guardaos, tengan mucho cuidado de los falsos profetas. No le está diciendo, cuídense sus vidas. ¿Cómo me están sirviendo? ¿Cómo están actuando? No. Tampoco le está diciendo, puede ser que al final de los tiempos yo les desconozca. Cuídense. No les está hablando de eso. Les está hablando, cuídense de los falsos profetas. ¿Quiénes serían estos? Los fariseos. No se preocupe, vamos a demostrar con la Biblia. Pero hasta acá, espero que me haya entendido. Muy bien, ahora sí, los que están pasando las clases, puede escribir. ¿Han entendido? ¿Se comprendió esa parte? ¿O no se comprendió? ¿Entendieron? Sermón del monte a sus discípulos. Preparación. Vivan así, hagan así, así se van a comportar, bienaventurados, bienaventurados. Al final del sermón, cuidado, advertencia. ¿De qué? De los dos caminos, de los falsos profetas y de escuchar y no hacer. Simple, ¿no ve? ¿Entendieron o no? Ve los hermanos ahí. Solamente Tami nomás, ¿no? Que ahí siempre con su carita. No sé, a veces Tami me preocupa, no sé. Es sencillo de entender, ¿te das cuenta? Sencillo de entender. Estamos interpretando, observando el texto. Muy bien, estamos observando lo que pasó atrás de Mateo 7:21 y vamos a ver lo que pasa después. Sencillito de entender. Muy bien, ahora sí vamos a continuar. Ahora sí, continuamos. Dando esta interpretación, si todo está grabado, dando esta interpretación, ahora sí nos vamos a Mateo 7:21. Perdón, haciendo esta observación, nos vamos a Mateo 7:21. Muy bien,
Ahora sí, vámonos a Mateo. Ya hemos entendido entonces el trasfondo, hemos observado, listo, ¿ya? Yo sé que no van a entender, hay personas que no van a entender, pero ustedes me alegra que lo entiendan. Es sencillito de entender. Así se interpreta el texto, no aplicando, interpretando. Al final vamos a aplicar, no se preocupe, pero vamos a aplicar correctamente. Vamos entonces. Hemos dicho que la advertencia de los falsos profetas arranca, ¿no? Arranca en el verso 15 de Mateo capítulo 7, de Mateo capítulo 7. Entonces vamos al verso 15. Acá está. Acá está. Guardaos de los falsos, ¿ve? Advertencia. Advertencia. Guardaos de los falsos profetas. Es una advertencia para los discípulos. Ahora, ¿quiénes eran estos falsos profetas? ¿Quiénes eran estos falsos profetas? Cuando Jesús va a hablarles a ellos, y para ustedes va a ser sencillo, mira. Cuando ustedes entienden lo que hemos visto en la observación, estos falsos profetas, de los cuales los 12 discípulos se tenían que cuidar, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran estos falsos profetas de los cuales Jesús les dice, cuídense de estos falsos? ¿De quiénes? ¿De los falsos profetas ya muertos? No. ¿Quién en ese tiempo estaban siendo los que decían, nosotros tenemos la autoridad de Dios? Nosotros somos los intérpretes de la ley. Exacto. Los fariseos. Los líderes religiosos. ¿Muy bien? Muy bien. Entonces, anotemos ahí. Cuando Jesús va a hablar de los falsos profetas, les va a enseñar dos verdades. Dos verdades. Muy bien. Verdad número uno. La verdad es que vamos a ver una verdad para ellos, o sea, para los 12. Una verdad para ellos, ¿no? Perdón, una verdad para ellos, o sea, para los falsos. Una verdad de los falsos profetas. Una verdad de los falsos profetas. Voy a abreviar por cuestión del tiempo. Y una verdad para ellos, pero tocante a los discípulos. Dos verdades va a enseñar Jesús. Repito una vez más, dice el texto. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dos verdades que le enseña Jesús a los discípulos. Número uno, una verdad tocante a los falsos profetas. Y una verdad tocante a ellos. La verdad tocante a los falsos profetas, ¿cuál es? Que estos falsos por dentro son lobos rapaces, que son malos desde su raíz. Esa es una verdad. Jesús, ¿por qué la advertencia de los falsos profetas? Porque ellos son lobos, son malos desde la raíz, son falsos. Esa es la primera verdad que les quiero enseñar. Y la segunda verdad, tocante a ustedes, por sus frutos los conoceréis. ¿Ve? En el versículo 15 al 20, Jesús les va a enseñar dos verdades a los discípulos. Verdad número uno, los falsos maestros, o sea, los fariseos, los líderes religiosos, son lobos rapaces. Están mal desde su raíz. Y verdad número dos, por sus frutos los conoceréis. ¿Ve? Dos verdades está enseñando Jesús en Mateo capítulo 7, verso 15 al verso 20. Ahora, Jesús ya había hablado de estos falsos en el Sermón del Monte. Mira, por ejemplo, ya había vestigios de ellos. Cuando en el capítulo 6, voy a leer desde acá nomás por cuestión del tiempo, en el capítulo 6, verso 2, anote ustedes, ya va a hablar de estos hipócritas. Va a decir, tocante a la limosna, ¿no? Cuando pues deis limosna,
no hagáis tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas. En las sinagogas, ¿ve? ¿Quiénes están en las sinagogas? Fariseos, líderes religiosos, sacerdotes. No sean como ellos, hipócritas. Y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Malas obras. Vea el contexto. Jesús ya había hablado de estos falsos, de estos lobos. Vea el Sermón del Monte. Ya Jesús está preparando esta escena de la condenación a estos falsos. En ningún momento va a hablar de cristianos, de la iglesia. No, mis amados hermanos. Mateo 7, 21 al 23 es el juicio a los falsos profetas. O como dice Jesús, a los hipócritas. Hay más. Mateo capítulo 6, verso 16. Va a seguir hablando de estos falsos, de estos hipócritas. Tocante al ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. ¿Quiénes son los hipócritas para Jesús? A ver, respondan en los comentarios. Usted lo sabe. Para Jesús, en su primera venida, en un contexto judío, ¿quiénes eran los hipócritas? Responda en los comentarios. ¿Quiénes eran los hipócritas? ¿La iglesia? ¿Los falsos pastores? ¿Los católicos? ¿Los mormones? ¿Quiénes eran para Jesús los hipócritas en su primera venida? ¡Eso! Saduceos y fariseos. Por lo tanto, cuando Jesús les dice a los discípulos, hey discípulos, cuídense de los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. Son árboles malos y sus obras son malas. Por sus frutos los conoceréis. La pregunta es, ¿de quién le está diciendo Jesús que se cuiden a los discípulos? ¿De quién? ¿De los falsos pastores? ¿De los mormones? ¿De los adventistas? ¿De los testigos? ¿De quién? De los fariseos, de los saduceos. Ellos son los falsos profetas. Lo vamos a demostrar. No se preocupe. ¿Ve? Sencillo de entender. No es complicado. Jesús ya había hablado de estos hipócritas, que sus obras eran malas. Ponga atención a eso. Sus obras eran malas. Otro pasaje, capítulo 6, verso 24. Jesús va a ser contundente. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, los saduceos servían a las riquezas. Ganaban mucho dinero tocante a las ofrendas. Vendían incluso. Han permitido que en el templo de Dios se venda animales, palominos, intercambio de dinero, librecambistas. ¿Quién ha permitido todo eso? ¿Jesús? Responde en los comentarios. ¿Quién ha permitido que se haga librecambistas, que se venda palomas, que se venda animales, que se haga una mercadería en el templo del Señor? ¿Quién ha permitido eso? ¿Quién ha hecho todo eso para ganar dinero? ¿Quién? Responde en los comentarios. ¿Los pastores? ¿La iglesia? ¿Los mormones? ¿Los adventistas? ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién? Los fariseos, los sacerdotes, los ancianos. Ellos han hecho eso. Ellos son los falsos profetas. Ellos son los hipócritas. Ellos son los que están actuando con obras malas. Jesús les está diciendo a los discípulos, cuídense de los líderes religiosos. ¿Estás entendiendo el contexto? Así se estudia la Biblia. No estoy aplicando todavía. Estoy viendo el contexto del Sermón del Monte. Advertencia a sus discípulos. No advertencia a mirar sus vidas, cómo estarán, estará bien su espiritualidad, están siendo santos. No. El contexto es, cuídense de este grupo llamado falsos profetas. Son lobos rapaces. Sus obras son malas porque sus frutos son, sus frutos son malos y sus obras porque son árboles malos. Fariseos, saduceos. Es más, ahora sí vamos a la Biblia. Jesús los va a desenmascarar completamente, ¿no?
Anote, no hay tiempo. Anote Lucas 11:52. Anote eso mientras yo voy a Mateo, capítulo 23. Mira, el mismo contexto de Mateo. Usted anote Lucas 11:52, en su casita lo va a leer, ¿ya? Vean la Biblia ahora acá. Mateo capítulo 23, verso 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que ellos les digan, guarden, háganlo. Pero ellos hablan y no hacen. ¿Quiénes se creían los líderes religiosos, los profetas? Porque ¿qué es un profeta? El que habla de parte de Dios. Y los fariseos decían, esto dice Dios. Pero fariseo, no. Nosotros somos los intérpretes del Señor. Él habla a través de nosotros. Falsos profetas. Veremos Lucas conmigo. Vamos a Lucas. Lucas 11. ¿Cuánto dijo? 11, ¿no? 11:52. Mira lo que va a decir estos fariseos hipócritas. Lucas 11:52. Ahí está. Ay de vosotros, Jesús les está hablando, ¿no? Intérpretes de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia. Ustedes se creen que lo saben todo. Ustedes se creen que lo conocen todo. Ustedes dicen, hablamos por Dios. Somos los instrumentos de Dios. Jesús, ¿qué les va a decir? Falsos profetas, hipócritas. No van a entrar ustedes. Ni entran ni permiten que otros entren. Ustedes son falsos intérpretes de la ley. ¿Te das cuenta? Ahora mira lo que Jesús les va a decir acá. Y aquí se va a responder la pregunta. ¿Quiénes eran estos hipócritas? ¿Quiénes eran estos hipócritas? Ahí está, Mateo capítulo 7, verso 23. Ahí está, miren. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Qué había dicho Jesús en el sermón de la montaña? Cuídense de los hipócritas. Hacen esto los hipócritas. Tendrán su castigo estos hipócritas. Cuando ayuden, no sean como los hipócritas. Cuando oren, no sean como los hipócritas. Cuidado, nadie puede servir a dos señores. Estos no sirven al Señor de los señores. Estos sirven al Señor de las riquezas. ¿Por qué? Porque son hipócritas. Porque diezman la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de afuera, del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿Ven? Ahí están los hipócritas. Por fuera están limpios. Por fuera hacen obras buenas. ¿No te recuerda algo? Señor, ¿acaso no profetizamos? ¿Acaso no expulsamos demonios? ¿Acaso no hicimos milagros? Todo exterior, pero nunca interior. Esas obras son malas, como dice Jesús. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Árboles malos. Este mensaje de Mateo 7:21 no es para cristianos, no es para la iglesia y mucho menos es para punzar la vida del creyente. No, es un juicio a los falsos profetas. En este caso, a los fariseos hipócritas, que decían, estamos limpios por fuera, hacemos obras, hacemos milagros, profetizamos, hablamos del Señor. ¿Y Jesús qué les va a decir? Hipócritas, falsos, discípulos. Dinos, Señor, de esos cuídense. Esos son los falsos. Mira lo que dice Jesús. ¡Ay de vosotros, escribas hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. En pocas palabras, son árboles malos, son lobos rapaces. ¿Por qué? Porque son sirvientes del dinero, servidores de la codicia, hipócritas fariseos.
¿Hasta aquí estás viendo que le está hablando a los cristianos? Hermano Miguel de la Cruz, hermana Patti, hermana Tami, perdón, hermana Estelita, hermano Stalin, ¿están viendo que le está hablando a los discípulos? Discípulos, cuiden su vida espiritual. Discípulos, cuídense de andar correctamente. ¿Les está diciendo eso a los discípulos? ¿Ven eso en este contexto? ¿En las advertencias? El andar bien, el vivir sus vidas, ya les ha hablado en el ayuno, en las bienaventuranzas, ya les ha hablado, hermanos. Ahora les está advirtiendo de que se alejen de estos, de que se cuiden de estos falsos. ¿Es sencillo o no es sencillo de entender, mis amados hermanos? ¿Te das cuenta que es importante la interpretación? Ya les ha hablado de su vida, de su conducta, de su carácter. Ya le ha hablado ya en el capítulo 5 al capítulo 6. Ahora les está advirtiendo que se cuiden de los falsos, de los lobos, de los árboles malos. Sencillo. ¿Ve? Advertencia. ¿De quiénes? Estos falsos. Que dicen, por fuera somos hermosos, hacemos cosas, profetizamos, hablamos del Señor. ¿A cuántos hemos sacado demonios? ¿En cuántos no hemos hecho milagros? Y Jesús, ¿qué le dice? Hipócritas, sus obras son malas, aléjense de mí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es posible que lo apliquen a los cristianos? Esto no aplica para nada a los creyentes. Aplica a los fariseos. Para ir y rematar este punto. Hermanos, los que están pasando las clases. Esta pregunta es sencilla. Esta pregunta es sencilla. Cuando Jesús dice, pongan mucha atención. Cuando Jesús dice, guardaos, cuidaos de los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, hermosos por fuera, pero por dentro son lobos rapaces. Son árboles malos y van a dar frutos malos. Cuando Jesús le dice a los discípulos que se cuiden de los falsos profetas, que son lobos, que son malos obreros, que son malos árboles y sus frutos son malos, ¿a quién se está refiriendo? Responde en los comentarios. ¿Se está refiriendo a los mormones, adventistas, falsos cristianos? ¿O se está refiriendo a los falsos profetas? Y en este caso, ¿quiénes son? Los fariseos y los saduceos, los líderes religiosos. Exacto. Bien, muy bien, hermanos. Recuerden, no se salgan a otras cartas. Céntrense en la carta. Estamos interpretando. No apliquen ya directamente. Céntrense en la carta. Está hablando que se cuiden de los fariseos, saduceos, y eso va a pasar más adelante. Lo hemos comprobado. Son unos hipócritas. Dicen, pero no hacen. Y si hacen, mal lo hacen. Son unos hipócritas. Muy bien. Ahora, aquí se viene el remate, pues, hermano. Mira ahora el remate. Pero los que dicen, la salvación se pierde, no leen el verso 15, ¿no? La salvación se pierde, ¿por qué? Mateo 7:21. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no hicimos esto en tu nombre? Ya ves, pero ¿has leído el contexto de Mateo? ¿Sabías que Mateo 13 al 20 está conectado con Mateo 7:21 al 23? No, pues hermanos, no han leído. Es más, no estoy sacando ni siquiera todo el sermón del monte. Hermano, hay que tener mucho cuidado. Ahora sí, ¿rematamos? Rematamos, vamos al remate. Mateo 7, del verso 15 al verso 20, donde hemos nosotros interpretado ahora, ¿no? Y Mateo 7, del verso 21 al verso 23, hermanos, pongan mucha atención. Estos pasajes, aunque la Reina Valera lo divide, es mal, no debería dividirlo, es una unidad. Ambos pasajes
Están unidos. Están unidos. Son uno solo ambos pasajes, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Ahora, ponga mucha atención porque acá se viene, hermanos, el remate. Para que tú entiendas que no está hablando a los cristianos, a la iglesia, está hablando de los falsos y su juicio, note con mucha atención. Mateo capítulo 7, verso 15 al verso 20, Jesús va a dar la presentación, Jesús va a dar la presentación de los falsos. Jesús va a dar la presentación de los falsos. ¡Ey, discípulos! Cuídense de los falsos. ¿Y cómo son? Son lobos rapaces, vienen vestidos de ovejas, son malos árboles y dan malos frutos. Y por sus frutos los conoceréis. Presentación de los falsos. En Mateo capítulo 7, verso 21 al 23, Jesús, amados hermanos, va a enseñar, ¿no? El juicio de los falsos. El juicio de los falsos. Y así se entiende Mateo 7:21. Mateo 7:15 al 20 nos ayuda a entender Mateo 7:21 al 23. ¿Por qué? Porque es un pasaje unido. Mateo 7:21 al 23 es el juicio no a los cristianos, no a los que van a perder su salvación. No. Mateo 7:21 al 23 es el juicio a los falsos del cual ya había hablado Jesús en Mateo 7:15 al 20. ¿Qué tal le pareció eso? A ver, comenten en los comentarios. Y ahora entramos al juicio. ¿Qué tal está eso, hermano Josué, hermana Patricia, Danitza, Tami, Stanley? ¿Qué tal Miguel de la Cruz la interpretación? ¿Les habían enseñado así? Luz, comente todo. Usted también que está escuchando acá por YouTube, por Facebook, comente. ¿Les habían enseñado así? Esto se llama interpretar sin aplicar. Pero es que, hermano, la salvación se pierde. Mateo 7. ¿Pero leíste Mateo 7:15 al 20? ¿Te das cuenta, hermano, que es importante interpretar? Escriba en los comentarios qué le está pareciendo el estudio. Sencillo. La salvación no se pierde, o por lo menos Mateo 7:21 no enseña eso. ¿Acaso Jesús le está hablando? Discípulos, les voy a hablar de la salvación. Les voy a hablar de cómo pueden entrar al reino. No, hermanos. Les está advirtiendo de los falsos maestros, de los fariseos, a los cuales van a enfrentar después, porque ya se está levantando el ministerio de Jesús y los 12 discípulos. ¿Te das cuenta que es sencillo de entender? No es complicado. ¿Muy bien? Muy bien. Entendiendo eso, vamos a rematar con el pasaje. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Vamos acá. Esto, hermano, esto no es inspirado. Recuerda una cosa, todo es una unidad. Del 15 al 23 es una unidad. Ahora mira,
No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué estos no son salvos? ¿Por qué estos fariseos o estos falsos obreros no han perdido la salvación? Porque nunca han sido salvos. ¿Y por qué nunca han sido salvos? Porque no han creído en Cristo Jesús. El texto dice, porque no hacen la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es hacer la voluntad del Padre? Juan 6:40. Esta es la voluntad del que me envió o del Padre, que todo aquel que oye mis palabras crea en el que le envió. ¿Y estos fariseos han creído en Jesús? A ver, amados hermanos, sencillo de responder, mira. Mira aquí adelante, hermanos. Estamos interpretando. Bien sencillo de entender, mira. Si decimos que estos eran salvos y han perdido su salvación, la pregunta es, hemos aclarado que estos falsos profetas son los fariseos, los líderes religiosos. Pregunta para ustedes. ¿Cuál era la voluntad del Padre según Jesús? Juan 6:40. Esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que me escuche y oiga mis palabras, crea en el que el Padre envió. O sea, le crean a Jesús y tendrán vida eterna. La pregunta para ustedes. Los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos, ¿han creído en Jesús? ¿Han cumplido la voluntad del Padre? ¿Sí o no? Comenten en los comentarios. ¿Cumplieron la voluntad del Padre, que era creer en el Hijo? ¿Aceptar a Jesús? ¿Y así tener vida eterna? ¿E instaurar el reino de los cielos? ¿O el reino mesiánico? Estos falsos profetas, lobos, malos obreros, malos árboles, ¿han cumplido la voluntad del Padre? ¿Y cuál era esa voluntad? Que crean en el Hijo. No han creído. Entonces, amados hermanos, sencillo. Si no han creído y no han hecho la voluntad del Padre, que era creer en el Hijo, entonces, ¿qué cosa van a perder si no son salvos? Si no han creído en Jesús, si sus obras son malas, porque su corazón es malo, porque son lobos, entonces, ¿qué cosa van a perder si no son salvos? Es más, ¿un lobo puede ser salvo? ¿Un hipócrita puede ser salvo? ¿Un árbol que está mal por raíz puede ser salvo? Obviamente no está hablando de la salvación, mis amados hermanos. Está hablando del juicio a estos falsos profetas que vienen con astucia para engañar, para confundir. Que se creen blancos por fuera, mis obras, mi ayuno, mis diezmos, los milagros. Falsos. ¿Te das cuenta? No habla de pérdida de salvación. Habla de juicio a los falsos maestros. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mira, ya esto es contundente. Entonces les declararé, nunca os conocí. Acá nomás ya hay un pacatazo. Si estos han perdido la salvación, Jesús no diría, nunca os conocí. Él diría, les he dejado de conocer hace tiempo. Ya no los conozco. Antes los conocía, pero ya no los conozco. Dice Jesús, nunca os conocí, o dice, los dejé de conocer. Los conocía, pero ahora ya no los conozco. Hermana Tami, hermana Maggie, ¿dónde están las hermanas? Hermano Stanley. ¿Qué dice Jesús acá? ¿Nunca os conocí? ¿O los dejé de conocer? ¿Ya no los conozco más? ¿Qué dice Jesús? Nunca. Nunca os conocí. Conclusión. Este pasaje no enseña que los cristianos podemos perder la salvación.
Este pasaje no enseña que un cristiano tiene que cuidar su salvación. Este pasaje enseña que los falsos profetas, en este caso fariseos, saduceos, van sí o sí a ir al infierno. Porque son lobos, porque son servidores de las riquezas y porque su corazón es malo. Jesús lo va a decir en Mateo 23. No van a escapar de la condenación del fuego y del infierno. No aplica a cristianos, mucho menos a la iglesia. Aprende a interpretar correctamente para después aplicar. ¿Cómo podemos aplicar esto? Sencillo. Así como hubo falsos profetas en ese tiempo, fariseos, saduceos, falsos obreros, que hacen las cosas por sus obras, por su prestigio, por las riquezas, por beneficios, hoy también lo hay. Si hay una aplicación que sacar de Mateo 7:21, del 15 al 23, la aplicación es no para la iglesia, no para decir, ¿será que pierdo mi salvación? ¿Será que Jesús no me conoce? No, mis amados hermanos. La aplicación es la misma que la interpretación. Hay juicio para los falsos. Hay juicios para los religiosos, para aquellos que dicen, soy, he hecho, hice. Juicio para los falsos líderes religiosos de nuestra actualidad, que viven con hipocresía, pero no son salvos. ¿Y por qué? Porque al igual que ellos, Jesús nunca los conoció. Hoy mismo, todo falso profeta, falso pastor, falso maestro, que predique y que enseñe por beneficio propio y idea, yo hice, nunca conoció a Jesús. Y Jesús nunca lo conoció. Los verdaderos cristianos jamás podemos decir, pero yo hice, pero yo trabajé. Los que hemos entendido y conocido a Jesús, nos miramos a nosotros y decimos, no lo puedo hacer sin ti. Tú lo hiciste. Tú en mí lo hiciste. Jamás nos vamos a jactar. Estos son falsos. Pero hice milagros. Pero hice sanación. Pero profeticé. Escuche una cosa. ¿Sabes por qué no aplica esto para cristianos? Porque los verdaderos cristianos nunca nos ponemos a nosotros por delante. Es Él haciendo las obras en nosotros. Es Él produciendo tanto el querer como el hacer. De manera que un verdadero cristiano jamás se pone a Él por delante. Yo hice, yo trabajé, yo prediqué. Nunca va a ser eso. Sabemos y entendemos por la Escritura de que quien hace las obras, de quien hace las obras justas, es Él en nosotros. Personalmente, hermanos, hoy seguramente han aprendido mucho. Y vamos a seguir aprendiendo. Muchos han salido edificados de mis enseñanzas, de mi ministerio, aunque pequeño. Pero déjeme decir algo, no soy yo. Es Él a través de mí. Y cuando yo me pare ante el trono, nunca le voy a decir, pero yo hice. No. Yo no merezco nada. Tú lo hiciste. Ese es un verdadero cristiano. Estos serán falsos. Por eso Jesús les va a decir en el capítulo 7, ¿no? Les va a decir en el verso 19, todo árbol que no da buen fruto será echado al fuego. Mateo capítulo 7, 21 al 23 nos habla del juicio a los falsos profetas. Nunca habla de la salvación. Nunca habla de que un cristiano puede perder la salvación. No está dirigido a la iglesia del Señor. Es una advertencia para los discípulos de cuidarse de estos falsos. Y eso aplica a nosotros. Cristianos, discípulos del Señor, cuídense de los falsos pastores, de los falsos intérpretes que no interpretan la Biblia correctamente. Veamos el texto en su contexto. Mi nombre es Fernando, ha sido un placer estar con todos ustedes y recuerda lo que hemos aprendido. Mateo capítulo 7, del 21 al 23 está unido
con Mateo 15 al 20. Presentación de los falsos, juicio y castigo a los falsos. Espero que haya aprendido mucho. Hay mucho por desarrollar, pero con esta pequeña base sé que usted ha aprendido mucho. Que Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. Nos vemos pronto y seguiremos haciendo videos en esa defensa de la seguridad de salvación. Y no lo dude, como vimos el video, como nuestro hermano David Aymon, como nuestro hermano Yatensi Bonilla, que no saben si serán salvos, que dudan, que les preocupa. Vivamos hoy confiados y seguros de que tu salvación y mi salvación descansa perfectamente en la obra, la vida y la obediencia de Cristo Jesús. Y eso nos va a llevar a la dependencia, a la humillación y a la obediencia. La seguridad de salvación cambia la vida, transforma y edifica. Nos vemos. Bendiciones, amados hermanos. Muy bien, amados hermanos, hemos finalizado. ¿Qué tal estaba? Demos un aplauso, ahora sí. Yo sé que se esforzaron mucho, pero igual nos salió la advertencia de TikTok. Ya sé por qué es, ¿no? Es porque creo que estamos usando el internet, ¿no? ¿Cómo se llama esto? El Google Cross, ¿no? Creo que es por eso. Pero comente en los comentarios, ¿qué le pareció? ¿Habían visto así Mateo 7:21? ¿Lo habían visto así? ¿Qué tal estaba la explicación? ¿Sabían todo eso? ¿No lo sabían? ¿Ahora se entiende mejor? No hay ninguna aplicación. No hay ninguna aplicación en la salvación, hermanos. No hay. La aplicación es la misma que la interpretación. Cuídense de los falsos pastores, en este caso, y los falsos van a tener juicio. Esas son las dos aplicaciones. No hay más. No hay cuídense sus vidas, cuidado, que sean no hay eso, hermanos. No hay eso. No, esa aplicación no funciona. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, amados hermanos. A ver, ¿qué dicen los comentarios? Dice, toda la gloria sea para Dios, dice Marina. Estaba súper, como siempre. Lo predican de diferente manera, dice. ¿Cómo estaba Miguel de la Cruz? A ver. Eso era para YouTube. Sí. Ya era para YouTube, ya. Se va directamente a YouTube este video. Y ahora sí ya estamos con ustedes, ¿no? Walda dice, hermano Fernando, buenas tardes. Dios me le bendiga grandemente. El hermano Jimmy dice, amén, amén, dice. Amén igualmente, mi hermano. ¿Qué tal estaba Mateo? Comparte, hermano. Ya mañana pasado sacamos esto ya a YouTube. También vamos a sacar lo que pasó con Rodrigo y Paul, la Trinidad. También voy a sacar un poco del extracto que hice sobre la llenura del Espíritu Santo. Tenemos mucho material por editar, de verdad. También dice, muy buena la interpretación. Dios lo siga bendiciendo en sabiduría. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Es diferente interpretar y aplicar. ¿Ve? Yo he aplicado correctamente. No he exagerado. Pero hay cristianos que han hecho ministerios, son pastores. No. Esa no es la aplicación. No es la aplicación, hermanos. La aplicación es 2. Advertencia. Cuidémonos también de los falsos intérpretes. Y número 2. Van a recibir juicio los falsos. Conclusión de todo eso. No es complicado. Ahora ya han entendido Mateo 7:21, ¿no? El próximo video va a ser Judas. El próximo Judas fue salvo. Muy bien. Saluditos a todos, hermanos. Saluditos a todos. Ahora sí, creo que vamos a volver dentro de media hora. Volvemos, hermanos. Dentro de media hora volvemos para ver un poco más de la Trinidad. Muy bien. Nos vemos dentro de media hora. Saludos a todos, hermanos. Ahí sí va a haber sangre. Ahí sí va a haber sangre. Ahí sí va a haber sangre, ¿ya? Esto ha sido un estudio que lo hemos querido dar, ¿no? Un estudio que hemos... A ver, ya, haz tu pregunta. Pero no tu pregunta de tentación, ¿ya? No sé, no creo pues en Stanley. Con ese pasaje mandan directamente, mandan indirectas y nos dicen falsos, dicen. Ya, pero date cuenta, si usan eso, te están diciendo falso. Lo mismo con la cizaña, ¿no? Pero hay algunos cizañas. Ah, lo estás mandando al infierno entonces.
¿Te das cuenta? Por eso hay que tener mucho cuidado. Yo agradezco, hermanos, sus apoyos, pero TikTok nos volvió a mandar la restricción. Creo que ya sé por qué es, y es porque estoy utilizando el crossfit, ¿no? Puede ser por eso. Pero, a ver, voy a intentar, de aquí a media hora, 40 minutos, volvemos y estamos hasta tarde, ¿ya? Pero me van a volver a acompañar, hermanos. Me van a volver a acompañar. Quiero ir un poquito a... ¿Me acompañan, hermanos? Dentro de media hora vuelvo, ¿les parece? Déjenme tomar algo, descansar un poco, ¿ya? Ajustar también esto, porque yo quiero que salga la Biblia, ¿no? Pero me dejan, hermanos, media hora, ¿les parece? Media hora, ahorita son las 4 de la tarde, ya va a ser 4:30 acá. 5 de la tarde volvemos y algo más, y ahí nos quedamos, hermanos. Pero quiero resolver esto para que tengamos más audiencia, ¿no? O ya nos hemos limitado las audiencias por la decisión de TikTok, ¿no? Y así también demos tiempo a TikTok para que nos permita hacerlo. O hacemos por el celular. A ver también ustedes, pues, hermanos. No creo. No, es que ha salido eso por esto. Por esta salida. Porque he utilizado YouTube y he utilizado acá la pantalla de la Biblia. Siempre me sale eso. Por eso yo había hecho una nueva Biblia, ¿no? Pero a ver, hermanos. Pregunta.